quiero compartir con usted mi opinión. Usted ha oído hablar de los 100 días. Es una larga historia. Surge por allá de 1815 en Francia. Napoleón Bonaparte había sido enviado a la isla del Elba, o él se había autoexiliado y se había ido para la isla del Elba. El rey de aquel momento, Luis XVIII, no gobernaba y no tenía control sobre lo que sucedía en Francia. Entonces los franceses decidieron volver a llamar al emperador Napoleón para que empezara de nuevo a gobernar. Le dieron 100 días. En 100 días Napoleón no cambió. Era el mismo, no era un estadista, era un militar. Así las cosas, lo último que le perdonaron fue su guerra en Waterloo, donde perdió, y 3 días después fue detenido y fue enviado a cadena perpetua a la isla de Santa Elena. Eran 100 días exactos. Eso es lo que se mide hoy en día. No podemos pedirle a un gobierno que en 100 días tenga soluciones. Pero sí es claro que en 100 días debe enseñarnos su agenda y su horizonte político. Desde esa perspectiva podríamos evaluar los 100 días. Pedir resultados en 100 días es imposible. Pero sí estilo de gobierno, sí acciones y sí determinación en el presidente y sus ministros. Soy Claudio Alpizar y esta fue mi opinión. En el Banco Nacional sabemos que hay días en los que necesita un empujón para seguir adelante, para alcanzar sus metas, renovarse una y otra vez, impulsar su talento o simplemente para lograr estabilidad. Por eso, le ofrecemos el nuevo préstamo BN Pyme Fácil, perfecto para su microempresa. Banco Nacional, juntos somos progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. En el Banco Nacional sabemos que hay días en los que necesita un empujón para seguir adelante, para alcanzar sus metas, renovarse una y otra vez, impulsar su talento o simplemente para lograr estabilidad. Por eso, le ofrecemos el nuevo préstamo BN Pyme Fácil, perfecto para su microempresa. Banco Nacional, juntos somos progreso. Decisiones, conferencias y seminarios. Le invita al seminario Liderazgo y Protocolo de la Mano del Éxito. Viernes 7 de septiembre, Club Unión, de 8 a 6 de la tarde. Más información, 2273-1473 o en revistadecisiones.com. Hoy vamos a conversar sobre los 100 días que cumplió en esta semana el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Y para tales efectos hemos invitado al politólogo Ocean Castillo y hemos también invitado a nuestro amigo Luis Eduardo Loría.
A ambos amigos, bienvenidos a Noche sin Tregua. No, gracias, un gusto, un placer. Muchas gracias. Si les parece, brindamos por nosotros, Por nosotros, por Costa Rica y sobre todo por el televidente. Ocean, yo con alguna frecuencia repito que no tiene ningún sentido intentar analizar a un gobierno en 100 días por todos sus logros, porque es muy difícil encontrar logros. Que uno lo que podría tratar de evidenciar son dos cosas fundamentales: el estilo político y la agenda política. ¿Cómo evaluarías vos? ¿Crees que hay otro elemento o crees que esos son los dos elementos sobre los cuales deberíamos centrarnos el día de hoy? me parece que son los dos elementos fundamentales. Aquí sí hay que reconocer una variante en los escenarios de fondo. Y esto es fundamental para comprender las contradicciones dentro de los 100 días. Una cosa es Carlos Alvarado, candidato del PAC en la primera ronda. Otra cosa es Carlos Alvarado, candidato del PAC en la segunda ronda. Otra cosa es Carlos Alvarado, presidente de la República. Y me parece que entender esos trasfondos y esas variantes nos van a ser fundamentales para la comprensión de estos 100 días, porque no todo el mundo las ha entendido. ¿Tu lectura, Luis, sobre eso mismo? ¿Habría otro vértice que tendríamos que analizar o nos concentramos en esos dos? Sí, me parece que, sí, ¿verdad? Un poco ese estilo, ¿verdad? De cómo enfrentar los problemas y si está cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? Que se crearon durante el proceso electoral. Entonces, yo creo que es importante y eso, yo creo que hay que combinarlo, aderezarlo, ¿verdad? Con algunos eventos que llamamos inesperados o sorpresivos, ¿verdad? Que a todos nos han tomado manos arriba y probablemente al gobierno más. Bueno, pero ¿cuáles podrían ser las expectativas, siguiendo la línea de Luis, que tenía el costarricense en relación al gobierno del PAC? Un gobierno que, he repetido insistentemente, está en su 5º año de gobierno, van a ser 8 años del PAC, así como fueron 8 años de la unidad, del 98 al 2006 y del 2006 al 2014, 8 años, 2010, perdón, 8 años de 2014, de Laura Chinchilla y Oscar Arias. Pues ahora vamos a lo mismo, pero ¿cuáles serían las expectativas que podría tener un costarricense ante la repetición de un partido en gobierno que lo hizo mal en su primera administración? Creo que depende del sector del electorado del que estemos hablando. Es decir, y de nuevo, la gente PAC, para decirlo así, el electorado duro no estaba esperando que la prioridad del gobierno fuera el tema económico. Ellos estaban esperando la agenda de derechos humanos, aborto terapéutico, matrimonio gay, etcétera. Lo que sucede es... Y se lo han reclamado. Por supuesto, y lo que sucede es que no ganó Carlos Alvarado en la primera ronda. Tuvo que ir a una segunda ronda. Y en esa segunda ronda, la impresión que queda es que los pactos de cara a llegar al poder le implicaron variar también las prioridades en el ejercicio del gobierno. Te hago una pregunta sobre esa línea. El primer pacto es con lo más progresismo, el progresismo más radical. Así es. Para pasar a la segunda ronda. Y en la segunda ronda es con el conservadurismo más radical que se alinea el PAC, que es con la Unidad Social Cristiana y con Rodolfo Pizarro. Así es. Entonces, las expectativas de gobierno no podían ser ni de una índole ni de la otra. O ambos están luchando hoy a lo interno del gabinete por imponer su agenda. Tengo la impresión de que el electorado no mide eso. O sea, para el electorado más duro del PAC, a pesar del pacto con PISA, con PISA, y esto hay que entenderlo, con un sector de la unidad, en donde debemos de comenzar a desmitificar eso del gobierno de unidad nacional. Eso no es cierto. Aquí no hay gobierno de unidad nacional. Eso es un eslogan para generar... Entonces, hace un pacto con un sector de la unidad y oficialmente, en términos partidarios concretos, con el Frente Amplio. Lo que sucede es que las prioridades le cambiaron, porque el tema fiscal es un tema que está ardiendo y es un tema en el que PISA, que además ha logrado meter a su gente en el gobierno, que eso es otra cosa. Es decir, la habilidad de don Rodolfo nos hace preguntarnos... ¿O la debilidad del PAC? Me parece que ambas. Porque primero, aquí hay una pregunta
en términos de la continuidad que estás planteando, ¿cómo puede ser posible que un partido político que surge en el año 2000 a la vida política nacional y que tiene su primera campaña electoral en el 2002 no tenga cuadros para gobernar? Porque si hay algo parecido entre el gabinete de don Luis Guillermo y el gabinete de don Carlos, es que tuvo que agarrarse desde afuera de alguna gente para poder conformar ese gabinete. La mayoría de gente de la Unidad Social Cristiana deseosa de volver al gobierno. Así es, así es. Ahora, decía Ocean las expectativas, vos como economista, viendo al PAC de la primera ronda y viendo al PAC de la segunda ronda, tu expectativa en el campo económico, no solamente en el tema del déficit fiscal, sino del crecimiento económico, ¿han quedado satisfechas o encontrás contradicción entre lo que esperabas y lo que está sucediendo hoy en día con el PAC? Porque bien dice Ocean, los grupos que originalmente promovieron al PAC, que le dieron la fortaleza para la segunda ronda, el tema económico era terciario, ni siquiera secundario, era terciario. Sí, en principio, digamos, la señal que quisieron enviar durante el proceso electoral, cuando se firma el pacto con Rodolfo Pisa, es uno de tranquilidad, ¿verdad?, para ciertos sectores económicos, de que esta economía va a estar bien manejada. ¿Cuál era la expectativa? Que te digo, yo en lo personal no me la compré, es aquí vamos a llegar con una agenda de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, vamos a poner en orden la casa, y eso no es lo que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Y por qué te digo que existía esta expectativa? Pues ha sido el discurso que se ha manejado desde la Academia de Centroamérica, de donde sale Edna Camacho, donde sale Rocío Aguilar y donde sale Rodolfo Pisa. Yo soy miembro de la Academia de Centroamérica, yo he participado por años en las discusiones ahí y siempre la línea es vamos a empujar responsabilidad fiscal, vamos a empujar recorte de gasto y en una posición más o menos dividida está el tema de si se requieren o no se requieren más impuestos. Entonces a mí me resulta, digamos, muy sorpresivo ese cambio, digamos, de agenda que percibo de solo enfoquémonos en un paquetazo de impuestos, que ha sido una política que uno identificaría más con el PAC tradicional y con el Partido Liberación Nacional que con el Partido Unidad Social Cristiana y la Academia Centroamérica, que supuestamente son los que entraron a manejar el área económica. Ahora, en esta línea que dice Luis, uno encuentra, Ocean, que ciertamente esa es la agenda prioritaria y que de alguna manera el presidente Carlos Alvarado en los primeros días, cuando apareció el tema del aborto, lo quiso neutralizar en una forma muy seca, con pocas palabras. Cuando se le preguntó, dice todavía en ese momento, no vamos a hablar de eso, y me daba la impresión que era en mucho para evitar embarriar a la Asamblea Legislativa. Pero con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, siempre se le embarrió, de la Sala Cuarta, exactamente, del matrimonio entre personas homosexuales, mandárselo a la Asamblea Legislativa, se le complica. Entonces, ¿a cuáles grupos terminará respondiendo? Esa es la pregunta para vos. Y la de Luis, ¿habrá viabilidad ahora en ese marco de ese déficit fiscal ya permeado de temas calientes que fueron los que al final de cuentas decidieron al menos la primera ronda? Sí, creo que el presidente va a terminar respondiendo a Pisa y al grupo de Pisa. De hecho, inclusive al día de hoy se está hablando de un potencial conflicto, cuando menos, entre ellos sobre el tema de matrimonio igualitario o unión civil. Y desde esa perspectiva decía... Sí, pero no empataron, mandaron los dos cada uno su proyecto y quizás la Asamblea la que decía. Ahí el tema es que la realidad es terca. La realidad es terca y la economía se torna en un tema determinante. Y ya Carlos Alvarado se ha dispuesto inclusive a pagar cierto precio con los grupos de agenda de derechos humanos. El conflicto con la diputada Paula Vega es fundamental para comprender eso en estos 100 días, inclusive con una pérdida de autoridad real cuando la misma ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora,
castellanos, se le revela al señor presidente sobre este tema. Con grados de grosería o de irrespeto a quien es su jefe, ¿verdad? Indudablemente. Pero creo que va a terminar respondiendo al sector económico, indudablemente, el presidente. ¿Vos lo ves así? A mí me parece que los dos temas se han mezclado y se habían mezclado incluso antes del pronunciamiento de la sala. Ya, digamos, por la estrategia de negociación que ha seguido el gobierno de negociar de manera independiente con los sindicatos, con la iglesia, con los empresarios, con cada una de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa por aparte, entonces ya el tema del aborto era uno que estaba sobre la mesa, el tema de los impuestos o no a las iglesias y varios otros temas que se estaban filtrando en esas negociaciones bilaterales, como los procesos llamémoslos normales, pero no deseables, de ese intercambio de regalos de yo te voto los impuestos a cambio de que yo me llevo esto para mi saco, ¿verdad? Entonces, el tema ya estaba dando vueltas por ahí. Yo creo que, digamos, si mantuvieran una línea consistente, pues los diputados de Restauración pues deberían oponerse rotundamente al paquete fiscal, porque para ellos los temas pues prioritarios son estos de oponerse a estos derechos. Se me viene un pensamiento a la mente. ¿Sería inocentada del PAC o el PAC le apostaba a la inocentada de Restauración Nacional, que pensara que porque el tema del aborto o del matrimonio gay no se iba a discutir en la Asamblea Legislativa, iban a lograr los votos de Restauración Nacional? Porque ¿hasta qué momento o en qué momento Restauración Nacional podía ceder cuando evidentemente el tema fundamental de ellos, el tema de la familia tradicional, el tema del matrimonio heterosexual, fue evidentemente grueso y no cambió en primera y en segunda ronda, siguió siendo igual a diferencia del PAC? Sí, hay que decir dos cosas. La primera, en el sentido que indudablemente cuando uno observa las bases sociales del voto PAC y las estudia, se da cuenta que de los sectores a los que les han quedado más mal es a los sindicatos, contrario al gobierno anterior, donde habían logrado una concertación con los sectores sindicales al grado de que prácticamente no hubieron protestas. Pero recordad que aquí en esta mesa Albino Castro dijo, Albino Vargas, perdón, yo no voté por el Partido de Acción Ciudadana, y nosotros no teníamos ningún compromiso, como sí lo tuvimos con el Guillermo Solís. Y había un resquemor en los sectores universitarios, que son otros sectores fundamentales en el voto social PAC, antes de la recolección del dinero para el FES, ¿verdad? Que le ha generado también críticas al señor ministro de Educación. Por otro lado, no puedo afirmar... Pero ese juego al FES lo hizo Guillermo Solís también. También, por supuesto. Ni siquiera hubo discusión con las universidades, sencillamente, ¡pum!, tomen, y este ministro Mora hizo lo mismo. Así es. Con gran generosidad, ¿verdad? Con gran generosidad. Sí. Aquí hay que decir, inclusive yo no lo puedo afirmar, pero sí podríamos lanzar una hipótesis en términos de que una de las actitudes políticas PAC es el menosprecio a la oposición de Restauración Nacional. Entonces, muy posiblemente, si nos vamos por esa lógica, puede ser que digan, estos son tan tontos y tan ignorantes que los podemos manipular para lograr nuestros fines. Pero ahora que decías vos, que fue muy bondadoso con las universidades, cuando se le está pidiendo un sacrificio a todos los sectores, y las universidades parece que nunca están dispuestas a hacer sacrificio. Vos sos el economista de nosotros tres. Lo que le da el ministro Mora, que bien lo decías vos, es un ministro que le ha causado muchas olas a este gobierno, pienso que es a la fecha, en estos 100 días, el ministro más débil políticamente de todos, el más cuestionado, pero lo que le da es papel, porque al final de cuentas, Luis, lo que le está dando es un dinero que no utilizó, pero que tampoco está en las arcas del Estado. Obligó a la ministra de Hacienda a buscar esos 15.000 millones de algún lado. Sí, bueno, yo creo que... No hay contradicción entre lo que decía el Ejecutivo y lo que hace el ministro de no negociar con las universidades. Sí, yo creo que el impacto, digamos, importante es de que el dinero va a llegar a las universidades de una forma u otra, ¿verdad? Y que ese discurso, llamémoslo de austeridad
y de contención del gasto que le siguen supuestamente pidiendo a los ciudadanos y a los distintos ministerios, pues no aplica para las universidades, ¿verdad? Sigue la llave abierta para las universidades, sigue la llave abierta para salarios y remuneraciones del sector público, sigue la llave abierta para pensiones. Incluso la ministra de Hacienda había dicho, antes de que se vinieran todas estas sorpresas del hueco heredado enorme, había dicho, el presupuesto no va a crecer, excepto en los rubros de salarios y de pensiones. Y pues, bueno, cualquiera que agarre el presupuesto ve que los despilfarros gruesos están en salarios y en pensiones, precisamente. El domingo pasado, aquí en esta mesa, dijo que el presupuesto 2019 va a ser idéntico al actual. Bueno, pues a mí me llamó hace un rato una periodista para decirme que la ministra acababa de decir que debido al hueco iba a crecer como 10%. Entonces, bueno, sí, ya cambió esa rigurosidad. Lo digo reiteradamente, va a ser idéntico. Y le pregunté, no va a mover ninguna partida, la misma cantidad para todos los ministerios, todo va a ser igual. Ya vemos. Pero eso tampoco nos denota austeridad, sino que es el mismo presupuesto que fue criticado en algún momento. Sí, no, así es. Y el gran tema aquí es que las versiones cambian. Y la historia cambia constantemente y el relato del gobierno cambia constantemente. Y en ese sentido, uno observa estos 100 días y uno casi que tiene una ilustración un poco graciosa de estos 100 días. Usted ve una mujer maquillada de lejos y la ve muy linda, pero cuando la comienza a ver de cerca ya ve que no es tan bonita y que está llena de merula. Me parece que eso es lo que le pasa a este gobierno. Véanlo en política exterior. Alaban a la señora canciller por sus posiciones con Venezuela y con Nicaragua, pero no hablan de los nombramientos. No hay cuestionamientos en los nombramientos en el servicio exterior en este gobierno. Sí, si me devuelvo a la época en que Epsi Campbell era diputada, su posición en la OEA es contradictoria a su silencio cuando fue diputada en la administración Solís. O contradicciones peores, que uno las comprende como parte de los roles en la política. La posición de Juan Carlos Mendoza siendo presidente de la Asamblea Legislativa en oposición, y su posición, que no sabemos cuál es, como ministro de Información, porque ahí podríamos entrar en el tema de los escuderos. ¿Quiénes son los escuderos del presidente de la República? Uno es Pisa, no sabemos si es cogobernante o escudero, ojo, hay que tener cuidado con eso, pero don Juan Carlos, cuando llegó recién a asumir el cargo, me pareció que le faltaba bastante para la definición de una estrategia ahora que hablas clara. de Juan Carlos Mendoza, yo recuerdo a Juan Carlos Mendoza como el mayor opositor a la reforma fiscal en el gobierno de Laura Chinchilla. Inclusive lo boicotea y es uno de los que promueve que se vaya a la sala cuarta y que se caiga ahí por inconstitucionalidad. Pero también recuerdo que es él mismo quien se opone a la reelección de la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, como contralora. Y la justificación mayor que da es que en aquel momento Rocío Aguilar está favoreciendo con sus posiciones al Partido Liberación Nacional que está gobernando. Hoy cohabitan en el gabinete y la contralora Marta Costa, en este último caso que estamos viendo de el irrespeto a la Constitución para coger una partida no aprobada por la Asamblea Legislativa, brincándose la posibilidad de un presupuesto extraordinario, la contralora Marta Costa ha sido complaciente total. O sea, hay contradicción. Lo que no servía en la época de Liberación, hoy sí le sirve. Y lo mejor de todo, es para salvar a Costa Rica. Sí, todas esas observaciones son válidas y yo creo que desde el principio, me parece que lo conversamos en algún momento, Claudio, es bueno, el ornitorrinco que armaron, ¿verdad? Ahí con diferentes partes, ¿verdad? Y probablemente no se sostenga. Yo creo que se va a empezar a desgranar fuertemente antes del final de este mismo año. Van a rodar unas cuantas cabezas y no me extrañaría que empiecen por el equipo económico y eventualmente lleguen al ministro de la presidencia. Pero volviendo al caso de Mendoza, claramente fue un opositor desde
la Asamblea Legislativa al plan fiscal en el donde está Otón Solís, o sea, el fundador del PAC dirigiendo eso, y se le revela a Juan Carlos Mendoza. Pero no solo eso, en una mesa redonda que tuvo lugar en el año 2012, donde yo participé con Telmo Vargas y doña Rocío Aguilar, ella explicaba con todas las letras de la palabra que los culpables de la irresponsabilidad fiscal eran los diputados que aprobaban presupuestos ilegales porque violaban el artículo 6 de la ley de presupuesto. Y ahora les está mandando un par de presupuestos extraordinarios y le está pidiendo a los diputados que se los aprueben sabiendo conscientemente que son ilegales, ¿verdad? Entonces, digamos, yo realmente no me imagino, o sea, qué se sentirá, ¿verdad? Ya, o sea, cuando ella está sola, ¿verdad? Decir, bueno, sí, o sea, ¿en qué realmente cree doña Rocío, verdad? O sea, que en esa responsabilidad fiscal, yo estaba feliz de ver a doña Rocío sentada ahí, pero la verdad, o sea, todas las acciones, todas las señales que ha enviado son de que abraza la irresponsabilidad fiscal, de que ve bien el violar la ley, cosa que jamás hubiera tolerado desde la Contraloría, o por lo menos lo denunciaba, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido una enorme decepción y me parece que con ella a la cabeza del Ministerio de Hacienda no veo una convicción, ¿verdad? Una valentía política que se requiere para poner las finanzas públicas en orden, porque si actualmente la Asamblea Legislativa le da los votos para aprobar el paquetazo de impuestos que viene de la mano de una autorización para emitir 4.000 millones de deuda externa, olvídense de que se va a recortar gasto público y la irresponsabilidad fiscal solamente va a continuar. Ahora, Ocean, en estas épocas, bueno, esa es mi idea, siempre ha sido, de que en los primeros 100 días la gente quiere visualizar al presidente. Sí. Quiere verlo. Después, por supuesto, que el presidente tiene que tener algunos escuderos que lo protejan de cosas menudas que lo pueden desgastar para tener el espacio necesario para pensar sobre las grandes transformaciones del país. Sin embargo, ahora que cuando vos hablabas de Rodolfo Pisa, que inclusive los sindicatos hablan del gobierno Pisa Alvarado y lo hacen con alevosía, ponen primero a Pisa. Sí. En ese marco de referencia, es una estrategia, porque yo tengo la gran duda si es una estrategia de protección al presidente o si es algún grado de incapacidad que puede haber sentido el presidente en el arranque de su gestión, que siente que se lo puede solventar Rodolfo Pisa, que desde la teoría domina bien los temas del Estado, desde la teoría, porque no tiene una práctica extraordinaria en gobierno. Pero, ¿cómo leerlo? ¿Es una debilidad del presidente el no aparecer él? Y cuando da inclusive cadenas televisivas, sale a la par de Rodolfo Pisa, sí. Es como su ángel guardián, sí. Es como un temor del presidente asumir todas las riendas de gobierno, ¿o es una estrategia? Creo que hay una distancia psicológica que se observa aquí. Da la impresión, yo no creo en estrategias y sobre todo acabo de mencionar como crítica muy dura, el ministro de Información da la impresión de que todavía no tiene una estrategia clara, así que no tengo para mí que esto sea una estrategia. A mí me da la impresión de que el presidente Carlos Alvarado se siente acuerpado por el señor Pisa. Entonces se siente debilidades a la hora de gestionar. Y además tratan de ver una ventaja, que es que al entregar al sector económico a la unidad, reducen curvas de aprendizaje que podrían haber tenido todavía en esa área, ¿verdad? En el Banco Nacional sabemos que hay días en los que necesita un empujón para seguir adelante, para alcanzar sus metas, renovarse una y otra vez, impulsar su talento o simplemente para
para lograr estabilidad. Por eso, le ofrecemos el nuevo préstamo BN Pyme Fácil, perfecto para su microempresa. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. En el Banco Nacional sabemos que hay días en los que necesita un empujón para seguir adelante, para alcanzar sus metas, renovarse una y otra vez, impulsar su talento o simplemente para lograr estabilidad. Por eso, le ofrecemos el nuevo préstamo BN Pyme Fácil, perfecto para su microempresa. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Decisiones, conferencias y seminarios. Le invita al seminario Liderazgo y Protocolo de la Mano del Éxito. Viernes 7 de septiembre, Club Unión, de 8 a 6 de la tarde. Más información, 2273-1473 o en revistadecisiones.com. Pero nos sorprende que Otón Solís, que aquí en este programa, estoy recordando muchas cosas de gente que ha pasado por aquí, en este programa, hace algunos años, dijo abiertamente que él le había pedido el Ministerio de Hacienda a Luis Guillermo Solís. Y Morales Zapata, diputado, también lo dijo, que le había pedido el Ministerio de Hacienda. Solo que Morales Zapata decía que lo había pedido, pero sin renunciar a diputado, esa era la diferencia, pero estaba claro que Otón Solís había querido ser ministro de Hacienda. Y en este momento da la impresión que Otón Solís más bien dio un paso al costado, buscó una institución que lo aleje de todo protagonismo, y entonces viene la duda, ¿sabría Otón realmente de ese hueco fiscal que deja Luis Guillermo Solís? Que ese hueco fiscal, que es bueno para el televidente aclararlo en palabras muy sencillas, es una mentira. O sea, Luis Guillermo, esa deuda está ahí. Sencillamente Luis Guillermo no la presupuestó y entonces parecía que el presupuesto había disminuido, pero le brincó como un conejo a Carlos Alvarado, que estuvo en ese gobierno. No sé si lo sabría o no lo sabría, pero da la impresión también que le huyó a la responsabilidad de Hacienda y se lo da a la Unidad Social Cristiana. Es el PAC. Ahora, digamos, después de que se hizo público, ¿verdad?, el escándalo de este hueco, cráter fiscal. El agujero negro, dije yo, en el espacio. A mí me llamó mucho la atención de que varios diputados del periodo anterior salieron a decir, así de ahí nosotros sabíamos, ¿verdad? Y le dijimos a don Helio que nos estaba enviando sobre el presupuesto para medio año. Entonces, digamos, yo no entiendo cómo no lo denunciaron. Le metieron el gol a Antonio en ese Álvarez, momento, ¿verdad? Le metieron el gol a Otón Solís, le metieron el gol a Otto Guevara, o sea, le metieron el gol a gente versada en temas legislativos. A mí me cuesta creer que les metieran el gol. O sea,
Yo no sé si más bien lo dejaron pasar, ¿verdad? Porque hoy con mucha propiedad dicen diputados que estaban ahí presentes en la discusión del presupuesto anterior, nosotros señalamos esos problemas y sabíamos de que esos problemas estaban ahí. Y también, digamos, por supuesto que el personal, los mandos medios, la tesorera del gobierno de Luis Guillermo es la misma tesorera ahora, que sabía perfectamente dónde es que estaba el hueco y de cuánto era el hueco. Entonces, nuevamente estamos en el 5º año. O sea, y el personal que sigue hasta la fecha en el Ministerio de Hacienda conocía perfectamente del hueco. Entonces, o sea, ¿cómo es que no le contaron a la ministra? A la Contralora. La Contralora sí. Marta Costa, ¿cómo no se dio cuenta de ese hueco, de ese faltante Sí, de presupuesto? A mí me parece que es demasiado grande para que ni los diputados, ni la Contralora, ni la misma doña Rocío, que tiene mucha experiencia en estos temas, se diera cuenta y que se hagan ahora los sorprendidos. A mí me cuesta. La Contraloría tiene realmente reelección en este periodo de reelección del Contralora. Sí. Va a venir. Pero ahora, en el caso del gobierno, tendríamos que analizar también, comprendiendo gobierno como los 3 poderes de la República, que la relación con la Asamblea Legislativa era determinante. Y lo digo por esto, Usha. Si uno hace una lectura sencilla, sin complicarse mucho, en la primera ronda electoral, si lo vemos desde el punto de vista de la votación, el gran ganador fue Restauración Nacional, que fue el que tuvo más votos. Desde el punto de vista legislativo, el que ganó fue Liberación con 17 y Restauración Nacional con 14. El PAC salió perdedor con 10 diputados. A sabiendas de eso, Carlos Alvarado sabía, y el mismo Rodolfo Pisa, que el tema de la Asamblea iba a ser determinante en el manejo. ¿Han sentido ustedes algún manejo diferente de Rodolfo Pisa en relación al tan criticado Melvin Jiménez en la primera administración del PAC? Bueno, antes de eso hay que decir que si todo Luis Guillermo Solís tuvo un Melvin Jiménez, da la impresión, valga el paréntesis, de que todo Carlos Alvarado tiene su Edgar Mora. Pero, a ver, Claudio, da la impresión en la misma esfera legislativa de que los diputados no tienen clara comprensión del papel del ministro de la Presidencia. Porque si vos observas las declaraciones que han dado los diputados, dicen, sí, ha habido un cambio. El señor Pisa está más. No se trata de estar más, sino del establecimiento de una estrategia de negociación en donde por lo menos a estos 100 días, obviamente la fracción del PAC no ha variado. Son 10 diputados, potencialmente 11 con la posibilidad de la unión del Frente Amplio en algunos temas. Pero uno no observa una negociación para robustecer el músculo político legislativo del gobierno. Eso no se ve por ningún lado, no se observa por ningún lado. A esto hay que sumar un elemento. Pero tampoco veo uno músculo legislativo de la presidente Carolina Hidalgo, de los diputados del PAC. No. Y a esto hay que sumar, da la impresión, esta es otra hipótesis, no se puede afirmar, de que sí deben haber sectores todavía posicionados en un triunfo que parece un triunfo grande desde la perspectiva interna, pero que no es más políticamente que una victoria pírrica. Y no se han dado cuenta de eso, por lo menos a hoy, ¿verdad? Sí, definitivamente la coyuntura fue la que hizo que el PAC resaltara o resurgiera de las cenizas. Ahora, Luis, el tema económico no solamente va por el tema del déficit fiscal, también las señales de crecimiento en sectores como el turismo, el comercio, la necesidad de una reactivación de nuestra economía es determinante. Hace 8 días, cuando le hice la referencia a la ministra de Hacienda, me dijo que sí, que efectivamente estaban trabajando por eso y que habían algunas cosas que se estaban discutiendo, que ella no estaba autorizada ni era quien, porque ella es ministra de Hacienda, para decirme qué se iba a hacer sobre el tema del crecimiento económico. ¿Encontrás vos algo o lees algo o está tan ultra secreto esos grandes movimientos en el crecimiento de la economía que se están planteando en el gobierno de Carlos Alvarado para no solamente meterle más impuestos al ciudadano, porque al final de cuentas más impuestos con una economía decreciente es como ordeñar más veces una vaca flaca? Sí, lo que uno ve, ¿verdad? Lo que se puede leer de las acciones y de las señales que ha enviado el gobierno es más bien acciones
y señales que contribuyen a acelerar el crecimiento económico, ¿verdad? Cierto. O sea, toda esta incertidumbre que se genera en el sector productivo con respecto a si se van a aprobar o no nuevos impuestos y a quién le va a tocar pagarlos, es una señal negativa que no incentiva la inversión, no incentiva la generación de empleo. Lo que se espera también luego de las sorpresas de hueco fiscal es más endeudamiento, tasas de interés al alza, que le van a complicar la vida a los hogares costarricenses, a las empresas costarricenses, a todo el que está desarrollando actividades productivas en el país. No solo eso, se ha perjudicado la imagen del país en el exterior de forma muy seria, ¿verdad? La credibilidad en el equipo económico del gobierno actual se ha venido al suelo, ¿verdad? Y ese es el equipo económico que lideraría, si no hay cambios, el salir a pedir plata localmente o afuera. Y ya se dio un precedente, una señal de que había la posibilidad de que no pagaran. Entonces, eso es una señal terrible, ¿verdad? Entonces, no es raro de que van a tener que pagar un premio adicional por encima del que ya iban a pagar por colocar una cantidad mayor de deuda, simplemente por todo este ruido relacionado con el mal manejo de las finanzas públicas heredado del gobierno anterior, sumado a la ilegalidad en la actuación del presidente, de la ministra de Hacienda, avalado y aplaudido por el presidente de la República. Entonces, ha sido un manejo, además de irresponsable, torpe y que perjudica directamente la actividad económica. Y no se ve en el entorno, ¿verdad? En el futuro cercano, una agenda que contribuya a la reactivación de la economía. Es parte de lo que están reclamando varios partidos políticos y también la Unión de Cámaras. Así es. Bueno, les hago una pregunta. Si la Unión de Cámaras se quejaba inclusive de la poca comunicación, que es un tema. Los sindicatos se quejan de que han sido excluidos de la discusión fiscal. Sí. Ya lo sacaron. Entonces, desde la perspectiva de comunicación, está bien mal Juan Carlos Mendoza, digamos, si tuviéramos que buscar un responsable de comunicación sectorial, que le correspondería a él o al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa. Ahora, aquí hay otros temas que también, paralelos a esos, generan preocupación y que pueden evitar el crecimiento de nuestro país. Y un tema de eso es el turismo. Sí, así es. El turismo en estos días ha estado golpeado por la inseguridad. Inclusive se habla de que ya a la fecha del día de hoy, los asesinatos por cada 100.000 personas están superando el récord histórico que teníamos del 2017, que eran 12 personas por cada 100.000. Entonces, si estamos buscando un crecimiento económico, el costarricense está padeciendo la inseguridad y aparte de eso el sector turismo se puede ver muy afectado, a pesar de que la ministra de Turismo dijo que no y que el ministro de Seguridad dijo que rápidamente eso se iba a olvidar. Es interesante porque de las poquitas cosas que uno podría tratar de buscar y rebuscar para que resaltase el gobierno son los famosos omega operativos. Sí. Y resulta que frente a esa medida, pues que siempre se hace, ¿verdad? Que son victorias medianas o pequeñas, nos estalla la bomba de la inseguridad en el caso turismo, en el caso de pequeña y mediana empresa, los abastecedores. Oíme, y para peores mezclados, esos dos casos de esas dos turistas mezclados con migración. Y mezclados, ¿verdad? Con migración, correcto. Con migrantes involucrados, correcto, ilegales en el tema. Correcto. Entonces, en esa lógica, de nuevo, todo está integrado y eso fomenta la inseguridad económica, la inseguridad personal de la gente en un gobierno que dijo llegar a gobernar por voz y por Costa Rica. Y ni hay tal voz ni hay tal Costa Rica. Aquí estamos en serios líos, en serios aprietos y da la impresión de que no hay un camino claro. Y voy de una vez a refutar un elemento que algunos analistas pro-PAC han establecido para hablar de estos 100 días, que hay que esperar el Programa Nacional de Desarrollo, no. Porque ahí los indicadores y entonces ahí sí se va a poder ver, gobernar es ya. No, y el Plan Nacional de Desarrollo, así como lo critiqué en el caso de la Unidad y de Liberación, debería ser de 8 años.
sea, la posibilidad de reelección debería en estos momentos no estar una ministra de Planificación haciendo un nuevo programa de desarrollo, Así es. sino que si hay continuidad. Yo no creo que se... Plan nación, primero es plan, Sí, es plan. segundo es nacional y de desarrollo. Sí. Las políticas de largo plazo son en 8 años. Entonces, cuando has sido premiado reelegirte, estás teniendo la oportunidad de cumplir ese plan nacional de desarrollo. No lo cumplió la Unidad, no lo cumplió Liberación y no lo va a cumplir el PAC. Sí, además un plan nacional de desarrollo en un país quebrado, Sí. sin contenido presupuestario para ejecutar buena parte de lo que queda en el plan. Está muerto. Entonces, sí, es igual que otorgar muchos derechos sin contenido financiero, ¿verdad? Voy a repartir aquí y allá, pero si no hay plata, hasta ahí llegó el derecho, ¿verdad? Entonces, sí, yo no veo que haya que esperar ningún plan nacional de desarrollo para poder hablar de lo que está pasando actualmente. A mí me parece muy importante hacer explícito, ¿verdad?, el vínculo que existe entre el deterioro económico con el deterioro del entorno social, del entorno político y toda esta violencia, ¿verdad?, que se está viendo, sumado al fenómeno este de migración que se está dando por coyunturas regionales. Entonces a mí me parece que estamos, digamos, frente a una situación realmente gravísima. Me ¿verdad? llama la atención Así ese es. comentario tuyo porque yo lo veo igual. Y Ocean dice que así es. Sí, así es. Pero me llama la atención que un día de estos en un programa radial oía a la Contralora Marta Costa decir que el problema fiscal era de los poderes del Estado, Sí, sí. que la economía nacional no. Y yo no sé en qué planeta vive doña Marta Costa, porque el problema de la economía que está padeciendo el Estado se evidencia en los movimientos, en los alrededores aquí de este edificio. Encuentra uno cada día más edificios abandonados, gente Así que es. no quiere que no puede trabajar, que no puede seguir con sus negocios, alquilas en la ventana, vallas publicitarias, muchas de ellas sin publicidad. Entonces vos vas viendo efectos de ese decrecimiento económico. Yo cada vez he visto, tristemente, más gente comiendo en los basureros, ¿verdad? Más gente durmiendo en la calle. O sea, cuando tenemos cifras altas de desempleo, gente con cero ingreso, ¿verdad? Y nuevamente las perspectivas económicas apuntan a que la cosa va a empeorar. Pero, Luis, y la gente piensa que eso es solo un tema de plata en la bolsa. sí, pero si no tenés plata en la bolsa, no tienes acceso a salud. Pero tanto no Carlos vas a tener Alvarado- acceso a educación. Tanto Carlos ¿verdad? Alvarado como Rodolfo Pisa en campaña nos hablaban de crecimiento económico y generación de empleo. Sí, bueno, me parece que eso lo tratamos en algún otro programa, ¿verdad? Esa competencia de cuántos empleos No se hace vamos por a ofrecer, decreto, ¿verdad? dijiste vos, el empleo no se- el no se empleo genera por no, decreto. no se genera por decreto y, o sea, los empleos verdaderos, ¿verdad? Los empleos productivos, los empleos sostenibles, nacen de la actividad económica en el sector privado. El sector privado que hoy se siente defraudado Sí. de los anuncios y políticas y prioridades definidas por este gobierno. Entonces, que no esté entusiasmado por salir agresivamente a generar trabajo de ningún tipo. Ahora, cuando uno analiza los 100 días, tal vez uno es ingrato porque solo analiza al partido que está en el Ejecutivo, Ocean. Pero los 100 días también deberías pasar factura para el Partido de Liberación Nacional y Restauración Nacional. Indudablemente. Y a todas luces es mediocre el papel que juega la fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa. Contradictorio, sin posición clara, sin horizonte. No hay ningún diputado que tal vez la joven Franji Nicolás se ha distinguido un poquito más por posiciones de control político, pero es un partido que no sabe hacia dónde va, que su jefe de fracción es evidente que no tiene el poder sobre la fracción. Hay que ver quién está direccionando hacia dónde va Liberación Nacional. El caso de Restauración tampoco aquí tan largo, partido entre Fabricio Alvarado Así y Carlos es. Avendaño, con posiciones, creo que las posiciones que los unen son las posiciones sociales, en el caso del aborto y en el caso del matrimonio homosexual siempre encontrarán Con acuerdo. escándalos financieros Sí, tremendos. Exacto, pero da también estos 100 días para analizar esas otras fracciones. No vale la pena el Frente Amplio porque es un partido que a todas luces se acabó después de las elecciones, quedó con un diputado, o sea, está en crisis. Sí, Claudio, pero ve qué interesante. Este que se supone que es el que no vale la pena,
fue el que ejerció control político con el tema de Edna Camacho y todo ese escándalo. Fueron ellos los se que acabó generaron... no queriendo matar, para que no me malinterpreten el Frente Amplio, porque en política no hay muertos, pero digo yo que la relación de pasar de 9 a 1 prácticamente... Sí, pero los que han hecho el control político, digamos, un poquito más fuerte, un poco por lo menos en esa coyuntura, han sido ellos. Pero él, por la experiencia. Sí, ahora, lo de Liberación Nacional es vergonzoso. Pero lo de Liberación Nacional no es vergonzoso por lo de ahora, ¿no? Lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una crisis profundísima en el Partido Liberación Nacional, que en el caso de la Unidad Social Cristiana queda subsanada por la habilidad del grupo de Pisa, ¿sí? Porque de nuevo, era lo que vos decías, no, ya ahora estoy de nuevo otra vez en el poder de un modo u otro, entonces... Eso es como cuando el equipo de fútbol juega más o menos, pero va empatando y ganando. Ahí se van tapando las cosas. Pero en el caso de Liberación Nacional es triste y la división es impresionante. Cuando uno observa la historia de Costa Rica, del Partido Liberación Nacional, la oposición siempre o casi siempre ha sido dura. Y ahora tenemos un Carlos Ricardo Benavides con la versión más suave que nos podamos imaginar. ¿De qué estamos hablando? Permisivo, ¿de qué se trata? complaciente. Totalmente. Figuras como Roberto Thompson totalmente opacas. Así es. Ni para un discurso de asamblea. No, es vergonzoso. Es vergonzoso. El caso de Liberación merece otro espacio. Y nos van a criticar seguramente porque no hemos dicho absolutamente nada positivo sobre la administración. Hay algo en lo cual uno podría decir, qué bien va el Partido de Acción Ciudadana en algún área. Yo, sinceramente, en esos primeros 100 días, o la comunicación ha sido tan mala que no la han evidenciado, o la agenda ha sido tan incompleta que no la veo. Pero a lo mejor ustedes dos encuentran algún elemento sustancial que nos demuestre que el Partido de Acción Ciudadana va por un buen camino, o tal vez el hecho de ser monotemático en estos 100 días hace que no veamos otras cosas. No sé cuál es la opinión de ustedes. Sí. Yo creo, de nuevo, uno trata de rescatar algunos elementos. La reubicación político-ideológica en materia de política exterior contra Venezuela y Nicaragua, tal vez por ahí un poquito, el tema de los megaoperativos, un poquito. Y voy a decir algo más, no soy pitonizo ni profeta. Vos mencionabas que por el equipo económico tal vez podía comenzar el desgrane. Yo no le veo al ministro de Educación 4 años, es más, no le veo 2, no le veo 2. Y uno trata de observar por dónde tratar de rescatar algo y no, es muy poco. Tal vez, repito, el tema de política exterior, dejando de lado la problemática de los nombramientos y el tema de los megaoperativos, tal vez uno pueda por ahí jalarle un poquito el aspecto positivo. ¿Vos, Luis? A mí me parece que, digamos, en adición a esos que yo comparto, ¿verdad? Le sumaría algunas medidas que han tomado para una red nacional de informática educativa, para conectar con banda ancha a varios colegios y llevar contenido de calidad. También algunos temas que han anunciado para mejorar en el Instituto Nacional de Aprendizaje y recientemente me parece que vi algo para avanzar en lo que le llama el gobierno bilingüismo. Y también, digamos, puede ser, digamos, algunas acciones muy tímidas en apoyo al emprendimiento, pero digamos, no nada particular ahí que valga la pena resaltar. Pero, digamos, todo esto, digamos, para el éxito de políticas públicas 100 días es poco tiempo. Pero lo que es cierto, digamos, es que por mucho han subordinado todas las otras agendas al tema, ni siquiera se llama un paquete fiscal, o sea, es un paquetazo de impuestos, ¿verdad? Porque no le entra al grueso de gasto. Es totalmente... la palabra reforma fiscal le queda muy grande. Y ni siquiera, digamos, es un proceso de consolidación fiscal como el que hablaba en su momento Edgar Ayales, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo grande por el lado del gasto y hagamos un esfuerzo grande por el lado de los ingresos con impuestos. Pero aquí vemos que es algo totalmente desbalanceado. Esto que envían a la Asamblea Legislativa sigue totalmente sesgado a saquémosle más plata al pueblo costarricense, ¿verdad? Démosle esos 3 meses. Y no solo eso. Y volvemos a reunirnos a los 6 meses tal vez. Y además, pongámosle encima más deuda, ¿verdad? Entonces, no solo hipotecamos, no solo golpeamos
a las generaciones actuales, sino a las futuras. Así es. Sin arreglar el problema del gasto. Perfecto. Muchas gracias, Ocean. No, un placer. Siempre es un gusto estar con ustedes y a la orden. Luis, muchas gracias. No, un gusto estar acá. Y sobre todo a ustedes por acompañarnos y por premiarnos con su audiencia todos los domingos aquí en Café y Palabras también. En Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Salud. Salud. Saludcita. Esto es Multimedios. Una televisión que está rompiendo esquemas y formatos tradicionales en Costa Rica. Somos la nueva generación que está haciendo del contenido informativo y entretenido cosas diferentes. Eventos exclusivos. Box con Hanna Gabriels. Box con El Tiquito. Toros a la Tica. Fútbol de Primera División. Liga de Ascenso. La revista mañanera Viva la Vi. Y nuestros noticieros, Telediario Vespertino y Telediario Nocturno. Sensación Deportiva. Noches sin Tregua. Fútbol al Día. Llevamos a través de nuestra señal 100% digital, entretenimiento y contenido a todo Costa Rica y Centroamérica. Somos la nueva generación de televisión en Costa Rica. Somos el canal que todos vemos. Somos Multimedios. En Multimedios queremos darle voz a sus denuncias y reportes. Hace escasas 2 semanas se inauguró la ciclovía, un carril exclusivo de 13 kilómetros menos contaminante. Gabriel transita todos los días por esta ruta, desde Sabana hasta San Pedro, para poder ir a clases en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, este gran desnivel le jugó